Padre Celestial, le damos gracias por esta tarde, después de alabarlo, glorificarlo y exaltar su santo nombre. En esta hora estamos aquí listos para escuchar su palabra, su mensaje, que es platillo espiritual, porque la palabra es la que nos alimenta. Ponemos todo en sus manos, sujeto de mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo, para que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted la ha dado, y la gloria absoluta sea para usted, Señor Jesucristo, y que esta palabra no regrese vacía, y siga usted trabajando en cada uno de nosotros y enseñándonos cómo usted quiere que tengamos victoria en todas las áreas de nuestras vidas, pero primero victoria en nosotros mismos y luego en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo porque Él nos ha dado el mensaje. El mensaje de la predicación es dominio de ti mismo y de todo lo exterior. Dominio de ti mismo y de todo lo exterior. Entonces sabemos que estamos en un centro mundial de restauración y de reunir todas las cosas en Cristo, el león de la tribu de Judá para todas las naciones. Y sabemos que aquí el Señor hace énfasis en lo que es la transformación, la identidad, la autoridad, la paternidad, el diseño, el reino, gobierno, dominio, conquista, poder, gracia y gloria. Y esta predicación pertenece al dominio, ¿verdad? Sabemos que Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio, ¿verdad? Sabemos que eso es lo bíblico, que Dios reina, gobierna y tiene dominio y rige. Ese es el Dios bíblico. Y sabemos que desde hace años hemos destronado y desechado la herejía que por siglos en la iglesia está que Dios controla, toma el control, y está en control, toma el control y controla. Pues Dios no es así, porque no aparece así en la Biblia. Por eso la revelación que Dios nos ha dado es que en 2 de Samuel capítulo 8 habla donde David extiende sus dominios, no dice extiende sus controles. Y donde vemos más que aparece la palabra dominio. La palabra dominio aparece en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sí? Entonces, nos ha dado tres áreas. Primeramente, dominio propio. Luego, amor. Y luego la palabra de Dios dice poder, ¿verdad? Pero en el orden como está: poder, amor y dominio propio. Naturalmente, la mayoría, como hemos hablado a través de los años, muchos malinterpretan o confunden el verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios confronta. El verdadero amor de Dios corrige. El verdadero amor de Dios exhorta. El verdadero amor de Dios quiere que tengamos temor de Él y seamos sabios, prudentes, pero sobre todo tener dominio de nosotros mismos para poder vencer todo lo demás. El Señor, en la transformación y cambio que Él va haciendo en nuestras vidas, es que nosotros, después de recibir a Cristo y ser salvos, es la primera etapa. La segunda es sanidad interior. La tercera es las personas, liberación de demonios. Y la cuarta es sanidad física. Luego viene lo que es la restauración. Luego viene la restitución. Luego la purificación, luego santificación, luego la glorificación y luego la transformación con la mente de Cristo. Y es así como un hijo, una hija de Dios vive en el Espíritu y es un instrumento poderoso en las manos de Dios para llevar la palabra de Dios. Entonces, la palabra dominio está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7.
dice dominio propio, no dice control propio, ni toma el control tuyo, ni está en control, no, dominio propio. Es decir, que para que nosotros tengamos dominio propio, podamos vencer lo demás, primeramente lo que nosotros deben ser, como Dios hablando, tener el dominio de nuestros pensamientos. Tener el dominio de nuestros pensamientos y empezar a morir a nosotros mismos es ir alcanzando ese cambio y esa transformación. Pero hoy el Señor nos quiere enseñar estrategias de cómo primeramente debemos dominarnos a nosotros mismos, tener dominio sobre nosotros mismos y después poder conquistar lo exterior, ¿sí? Tener dominio en lo exterior. Generalmente la iglesia solamente entretiene, solamente motiva, solamente te distrae las falsas iglesias que predican otro evangelio, pero aquí enseñamos que tú eres un guerrero y guerrera desde que entras a la iglesia, desde que eres un guerrero y guerrera que Dios va a transformar tu identidad, tú vas a sanar tus heridas, va a darte Dios ese poder para que lo puedas hacer. Y entonces el Señor nos habla que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces sabemos que cuando nosotros no conocíamos a Dios, de alguna manera, pues éramos cobardes a ciertas áreas, cosas, tenías tu temor, pero ahora cuando tú vienes a Cristo ya no debes de haber ningún temor maligno, solamente debe haber el temor de Dios, que es guardar su palabra, guardar sus preceptos, guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, guardar sus preceptos, morir a ti mismo y vivir para Él y tener dominio todos los días. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos ha dado un espíritu de poder, ¿verdad? Poder, ¿verdad? Y luego dice de amor, y luego dice de dominio propio. Pero sabemos que es una práctica constante aprender a hacer esto, porque la palabra de Dios dice que es importante tener eso, es fundamental, porque el que no tiene eso, pues no puede conquistar lo exterior, cuando primeramente tiene que conquistarse a sí mismo, tener dominio de sí mismo, tener templanza. En la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Sabemos que en 2 de Pedro 1, 5, 7, resumido, el Señor quiere que tengamos fe, porque a la fe se le debe añadir virtud, a la virtud se le debe añadir conocimiento, al conocimiento se le debe añadir dominio propio, y al dominio propio se le debe añadir paciencia, y a la paciencia se le debe añadir piedad, y a la piedad se le debe añadir afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces, y luego dice en 2 de Pedro 1:9, en el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, ¿sí? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Generalmente nosotros debemos de entender que el verdadero amor de Dios es el que te salva de la perdición. El verdadero amor de Dios te salva del camino de muerte. El verdadero amor de Dios es sacarte de la vida de pecado. El verdadero amor de Dios es corregirnos.
pero hay muchos que no se dejan corregir. Hay muchos que no se dejan enseñar. Y por eso siempre hemos dicho que hay un orden en donde quiera que vayamos. Pero en el reino de Dios, en la iglesia, hay un orden de autoridad. Y sabemos que por eso hay un tiempo cronos y un tiempo kairos. El tiempo cronos es para que tú estés sentado, congregándote, discipulándote, preparándote, siendo enseñado, siendo instruido y preparado, pero es al que quiere. Al que no quiere, por eso van muchos años y vienen años. Y en la mañana, cuando estaba haciendo un ejercicio caminando y corriendo, el Señor me hablaba en el Espíritu que hay muchos que se van a acercar a ti caminando en el primer kilómetro, después se van a quedar. En el segundo kilómetro van a llegar otros, en el tercer kilómetro van a salirse esos, en el cuarto kilómetro van a llegar otros. Y así es, hay gente que va a llegar y hay gente que se va a ir, pero ¿por qué? Porque eso sucede en todas las congregaciones, porque no hay una disponibilidad, una sencillez de aprender, una sencillez de examinarnos a nosotros mismos, de enseñar, de dejar que Dios nos corrija. Entonces tú vienes aquí para aprender, yo vengo aquí para aprender, pero hay un orden. Por eso Dios ha puesto ya en el tiempo kairos, autoridades espirituales de los 5 ministerios. Entonces el Señor quiere que el discípulo que quiere y tiene ministerio, si no se deja enseñar, si no se deja corregir, no podrá avanzar. Y donde quiera que vaya, va a empezar de cero. Donde quiera que vaya, va a ser probado. Donde quiera que vaya, va a ser procesado. De eso nadie se escapa. Entonces, si tú tienes ministerio, tienes que ser humilde. Yo, por ejemplo, lo hablo por mí y mi esposa, de que hace muchos años, cuando éramos instruidos por nuestros pastores, hace mucho tiempo, pues íbamos a todos los congresos, íbamos a todos los eventos que había en ese entonces. No traíamos la visión de la restauración de todas las cosas y todas las cosas en Cristo. Es una etapa anterior. Y entonces nosotros siempre, si algo veíamos que no estaba correcto o idóneamente, le decimos al pastor, pero siempre lo que usted diga. Si usted dice que se van a hacer las cosas así, así las hacemos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros tengamos ese aprendizaje de enseñanza. Venía yo meditando de cómo un siervo me decía, pon las sillas y ordénalas así bien derechitas. Me venía acordando en el camino. Entonces, gracias a esas enseñanzas, gracias a esas corregidas y disciplinas que Dios usó un siervo hace muchos años, cuando yo era congregante, cuando estaba en el tiempo cronos de preparación, recuerdo cómo íbamos obedeciendo en todo, en diezmar, en congregarnos, en discipularnos, en prepararnos, así estuviera lloviendo, no hubiera lonas, no hubiera agua, aire, viento, íbamos. Nunca de los nunca dejamos de asistir. Por eso, de 89 quedamos nada más 3 sirviendo desde hace 11 años. ¿Te imaginas? Entonces, por eso muchos se quedan, porque no quieren ser enseñados, no quieren ser corregidos, no quieren ser confrontados, y cuando están mal y piensan ellos que tienen razón y se quieren venir contra uno. Y sabemos que esos no tienen el espíritu de Absalón o de Jezabel o de Coré, pero siempre tenemos que estar dispuestos para aprender. Soy el primero, como decía el apóstol Pablo, todos estamos creciendo. Entonces aquí vemos de cómo lograr el tener el dominio propio, ¿verdad? Y sabemos que el dominio propio, pues es una parte que habla la palabra de Dios de lo que es el dominio propio, ¿verdad? Es aprender a decir no. Por ejemplo, si te invitan a tomar una cerveza, no. Si te invitan a ir a un table dance, pues no. Si te invitan al pecado, no. Todo es tener ese dominio propio.
de decir no, porque hay muchos por decir no, pues terminan mal influenciados, contaminados. Y por eso vemos en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Dice la palabra de Dios en el libro de los Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice, mansedumbre, templanza. Dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto del Espíritu, por eso hablábamos del fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque esos son los frutos del Espíritu, pero como hoy está hablando el Señor de amor, de dominio propio, y es templanza, ¿sí? Entonces, tener dominio propio, amor y templanza. Y sabemos que dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 46, 44, que cada árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? Ahí sí ya por sus frutos, perdón. Cada árbol se conoce por sus frutos en San Lucas capítulo 6, versículo 44. Vamos a ver en San Lucas capítulo 6, versículo 44. San Lucas, ¿qué dice la palabra de Dios, verdad? En San Lucas capítulo 6, versículo 44, ¿sí? En San Lucas capítulo 6, versículo 44, dice la palabra de Dios. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo sabemos que un siervo está caminando en santidad, caminando en integridad, caminando en obediencia y sujeción? Y cómo a través de los años vemos que ha permanecido. Entonces, hay gente que predica, hay gente que canta, pero vienen las pruebas y dejan al Señor. Esa gente es cizaña, porque nunca se comprometió con Dios y nunca se dejó corregir, ni enseñar, ni moldear por el Señor. Piensan que una corrección es un ataque, piensan que una enseñanza es un ataque. Entonces, muchos se quedan, muchos se descalifican ellos solos porque no quieren ver. Acuérdense que hay un orden. Todo discípulo viene para aprender, viene para ser enseñado y no para enseñar, porque hay un orden. Entonces, aquí vemos que por sus frutos los conoceréis. Entonces, nosotros debemos de saber que esos son el fruto del Espíritu, como ya vimos, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Y por sus frutos, por lo que hable. Por ejemplo, sabemos que en una liberación de demonios, de libertar a las personas de demonios, ahí se ve quién está Dios con el siervo. Hoy por hoy muchos ministros no pueden hacer esto. Hoy por hoy muchos predican, pero no siquiera tienen poder para liberar personas de demonios. ¿Por qué? Porque no están en santidad, porque no viven en integridad, porque viven en pecado. Todos los que no lo hacen es por eso. No es porque Satanás no se pueda ir, sino que simplemente uno que está en pecado, uno que no se dejó enseñar, uno que no se dejó formar, que no se dejó instruir, que no se dejó corregir, sale de una iglesia, se va a otra y él quiere no tener autoridad y abre una iglesia y después por eso la cierran, porque nunca se dejaron formar, nunca se dejaron enseñar. Entonces, tener dominio propio es empezar a ganar las batallas en ti mismo. Por ejemplo, es muy diferente, por ejemplo, en el ámbito del mundo, como los lamas del Tíbet, los budistas, ellos se van, dejan la ciudad y se van a los cerros, los monjes Shaolin se apartan, ¿verdad? Hacen meditaciones según ellos para querer tener dominio personal de ellos. O los yogis,
¿verdad? Yoga. Pero nosotros los hijos de Dios no tenemos que jamás nunca pues estar haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos liberados de eso. Ya no estamos ahí en el ocultismo, ahora estamos en Cristo. Y entonces en Cristo sí se puede lograr esa transformación, ese dominio, ejercer ese dominio. Por eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 2, dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, dice la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 2 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual estarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, ¿sí? Ni tendrás de ellas misericordia, ¿sí? Si te das cuenta, vemos que no harás alianza y no tendrás misericordia con las cosas del mal, ¿sí? Muchos no entienden esto. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 6 dice la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 6 dice la palabra de Dios: y que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Aquí no está hablando bien claro. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio, ¿verdad? Entonces, generalmente en la iglesia que no predica la palabra de Dios, el enemigo tiene dominio sobre la iglesia. Y eso no puede ser. No puede ser eso. ¿Pero por qué sucede eso? Porque son evangelios de entretenimiento, de distracción y de motivación. No es la palabra de Dios. Cuando estás en una iglesia donde se está predicando la palabra tal y como está escrita, te vuelves un discípulo que te conquistas a ti mismo, tienes dominio de ti mismo y aprendes a ganar las batallas en ti mismo para poder conquistar las exteriores. Nunca podrás conquistar las exteriores si no te conquistas y dominas a ti mismo. Como el Señor nos los pide y nos los habló, que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ganar la batalla en tener dominio en nosotros? ¿Sí? Primeramente sabemos que la guerra es en la mente. La primera guerra. La segunda guerra es entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, cuando tú tienes dominio en tu mente de tus pensamientos y crucificas tu cuerpo, sometiéndolo a Dios, tú vas a poder avanzar. Hay momentos de hablar, hay momentos de callar, hay momentos de pedir perdón, hay momentos de guardar el corazón, hay momentos de perdonar, hay momentos de siempre someterse a Dios, hay momentos de hablar sabiamente y hay momentos de siempre estar pendiente en lo que Dios está hablando. Por ejemplo, para tener dominio en ti, ya sabemos que es someter tus pensamientos a la obediencia a Cristo. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, aquí está enseñándonos Dios cómo tener dominio en nuestros pensamientos, ¿sí? Y ya vemos que morir a ti mismo, ¿sí? Tenemos que, en Gálatas 5:24 dice la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 5 versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, crucificar la carne, las pasiones y deseos, ¿sí? Entonces, esos son los consejos que nos está dando Dios para poder tú ganar en tu mismo ser, en tu misma persona, en tu carácter, en tus pensamientos, en tu mente, en tu cuerpo. La primera, para tener dominio de ti mismo, para conquistarte a ti mismo por el poder de Dios. Cuando tú vences todo eso en ti, entonces vas a empezar a ganar lo exterior. ¿Cómo vas a ganar lo exterior? La Biblia nos dice que no se nos olvide, ¿sí? Ahora vamos a entrar ya en la segunda parte. En la primera parte ya vimos que es ganar la batalla en la mente y en el cuerpo, ¿sí? Ese es tener dominio de ti mismo, tener dominio propio. Y ahora vamos a ver cómo vamos a empezar a ganar lo exterior, las victorias a lo exterior. En Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, en Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, en Efesios 6:12 dice la palabra de Dios. En Efesios 6:12 dice la palabra de Dios. Esto nunca se nos debe de olvidar, porque esto es lo que se nos olvida. Y esto el enemigo quiere que no lo sepas, que no lo recuerdes, que no lo conozcas, que no lo leas, que no lo mires y que no lo medites, porque él sabe que cuando tú lees esto, él está descubierto. Y cuando él está descubierto, él está sacado a la luz, ya no lo vas a poder atacar con armas espirituales, no con armas carnales. En Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí nos está dando bien claro quiénes son nuestros enemigos. Es Satanás y todos estos que están mencionados en Efesios 12 y todos los demonios y los que le sirven, porque Satanás, para poderte atacar, usa primeramente a gente, mujeres y hombres que les engañó para que les sirvan. Ellos, a través de ellos lanzan demonios, levantan o envían, y nosotros debemos atarlos y destruirlos en el nombre de Jesús, con armas espirituales, no gritando, no insultando, no amenazando, guardando silencio. Entonces empiezas tú a ganar en lo exterior, empiezas tú a ganar las batallas. Entonces él ya no puede hacer nada, porque él ya sabe que ha quedado descubierto. ¿Y él cómo va a llegar a tu mente? Con malas ideas, con malos pensamientos, con malos deseos, con argumentos, como ya vimos, con razonamientos, con malos consejos, con mentiras, con dudas, con intimidaciones, con amenazas, diciéndote no puedes, nadie te quiere, nadie te ama, nadie te comprende, no vales nada, etcétera. Tú tienes que estar atando eso y destruyéndolo en el nombre de Jesús. Y cuando tú haces eso, empiezas a ganar y a vencer, a ganar y a vencer, a ganar y a vencer lo exterior. Entonces, tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es tu hija, tu enemigo no es tu hijo, tu enemigo no es tu yerno, tu enemigo no es tu suegro, no es tu suegra, no es tu cuñado,
no es el patrón, el de la empresa que te da trabajo, no es el presidente de una nación, no son los senadores, no son los diputados, no son los vecinos, no. Tus enemigos, lo dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Cuando tú entiendes eso, tú vas a empezar a ganar. Pero para eso tú tienes que también, como les he dicho a todos, cuidar lo que piensas, lo que miras, lo que escuchas, lo que hablas, con quién hablas por teléfono, qué conversaciones te traen, con quién hablas por el WhatsApp, qué conversaciones te trae, con quién hablas en el Facebook, qué conversaciones te trae, en todas las redes sociales. Cuando te visita alguien en tu casa, qué conversaciones te trae, porque quién te impone manos, quién te profetiza y con quién te junta. Si tú cuidas esto, vences el 80% de la batalla, porque la otra 20% es cuidar tu mente. No se trata de perseguir a Satanás todos los días, se trata de derrotarlo cerrándole la puerta. Entonces, eso es lo que Dios nos está enseñando hoy para que empiece a tener dominio en lo exterior. Y sabemos que los consejos que están en la Biblia, Él nos los dice. Que seamos, dice el Señor, para que ejerzamos autoridad tenemos que obedecer a Dios. Ese es el requisito, antes y santidad. San Lucas 10:19 dice la palabra de Dios. En San Lucas 10:19 dice la palabra de Dios. En San Lucas 10:19 dice la palabra de Dios. En San Lucas 10:19 el Señor Jesucristo en su palabra nos escribió. San Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará, ¿verdad? Fuerza del enemigo. Hay una fuerza del enemigo, ¿sí? Que nosotros tenemos que discernir. ¿Cuál es su fuerza del enemigo de Satanás? La opresión, la depresión, la supresión, la sofocación, el tormento, la angustia, la ansiedad, la depresión. Esas se tienen que atarse y destruirse diario en el nombre de Jesús cuando tú lo sientas. Con el poder de Dios, y nada te dañará, ¿sí? Entonces, nada te dañará, ¿sí? Ahora vamos a ver Santiago 1:19, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, ¿sí? En Santiago, capítulo 1, versículo 19, ¿sí? En Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, esto es empezarnos a educar, empezar a desaprender. Que nosotros debemos de ponernos a meditar en base a la palabra de Dios. ¿Qué nos cuesta? Hay unos que nos cuesta escuchar a los demás. Hay otros que interrumpimos la plática antes de que termine. O hay otros que no ponemos atención cuando nos hablan. Estamos caminando o estamos viendo otro lado. Hay una comunicación interrumpida. Pronto para oír, pronto para hablar, y tardo para airarse. O sea, en pocas palabras, tenemos que tener mucho cuidado en estas tres etapas que se presentan en cada persona, en cada familia, en cada hogar, en cada ministerio, en cada hijo o hija espiritual. Tenemos que ejercitarnos en lo que dice: tardo para hablar, pronto para oír, escuchar lo que nos dice, tardo para hablar, tardo para airarse. Si nosotros empezamos a tener dominio en estas tres áreas, pronto para oír, tardo para hablar, y dice tardo
para hablar, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Pronto para oír, o sea que hay que escuchar, como en urgencia, escuchar, ¿verdad? Tardo para hablar, o sea, escuchar a la persona y luego hablar. Y luego dice tardo para airarse, para enojarse. Si nosotros empezamos a tener dominio en esto, vamos a ganar más batallas. ¿Cuántas personas se meten en problemas por hablar, por hablar? ¿Cuántas personas se meten en problemas por no saber escuchar? ¿Cuántas personas se meten en problemas por enojarse a cada rato? Y por eso en la escuela ya hasta te hacen un bullying o hacer algo, te provocan para ver qué haces. Entonces, si nosotros aprendemos a ejercer dominio en esto, vamos a ganar batallas. En San Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22, dice la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 18, San Mateo capítulo 18, en San Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 22, dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedir perdón a las personas es importante y fundamental, porque Jesús lo hizo. Si nosotros lo hacemos y lo practicamos, te pido perdón en el nombre de Jesús, te suelto y te bendigo y te amo más que ayer, Miguel, por ejemplo. O yo te perdono en el nombre de Jesús, te suelto y te bendigo más que ayer, Miguel, en el nombre de Jesús. Esa es la forma. Y sabemos que a veces, si nosotros aprendemos a hacer esto, estamos conscientes que somos humanos, estamos conscientes que fallamos, estamos conscientes que cometemos errores, estamos conscientes que tenemos faltas, estamos conscientes que vamos creciendo y que nosotros tenemos que saber que a todos nos pasa de alguna u otra forma, así como a todos nos pasa de alguna u otra forma pecar con pensamientos o con la vista. Entonces, por eso el Señor dejó escrito perdonar. Cuando nosotros hacemos eso, el enemigo no va a poder hacer nada, porque el enemigo, su intención es herirnos y es que nosotros guardemos rencor. Y cuando nosotros perdonamos y soltamos, y pedimos perdón y soltamos, caminamos en victoria. Ahora en Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. No te fatigues de su corrección. Por eso decimos que para que tú vayas teniendo victoria en tu crecimiento, cuando Dios nos corrija, pues no debemos de enojarnos, no debemos de alterarnos, no debemos de decir porque siempre yo, simplemente decir está bien, y eso es todo, y avanzar, y hacer y esforzarnos cada día, porque el que no se deja corregir, el que no se deja enseñar, el que no se deja moldear, el que no se deja formar, instruir, preparar para el ministerio, pues no podrá ser enviado al ministerio, porque se va a enfrentar ¿a qué? A demonios. Y la guerra es real, hay muertos y heridos. Por eso es importante aprender a dejarse corregir para crecer. Ahora vemos la palabra de Dios que dice en Proverbios 28:13. Adelante, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice la escritura, la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, son los consejos que Dios nos está dando para tener victoria en lo exterior, en las relaciones personales, en las relaciones
sentimentales, en las relaciones emocionales, en relaciones sexuales de un matrimonio, una pareja, unos hijos, hijas de Dios. ¿Cómo tener victoria ahí? ¿Sí? Y luego dice aquí la palabra de Dios en Proverbios 28:13, que no encubrir ningún pecado, ¿verdad? Entonces, no encubrir ningún pecado es confesar todos al Señor. De esa manera vamos a tener victoria en que no haya derecho legal en nosotros para que el enemigo nos ataque. ¿Sí? Y vamos a ver otro consejo del Señor para tener victoria en lo exterior. San Juan 6:44. Y en lo interior, San Juan 6:44. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 6, versículo 44. Dice la palabra de Dios. En San Juan capítulo 6, versículo 44. Dice, cuando vino a Galilea, los galileos, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces, vemos que hay muchos que te criticarán, hay que te odiarán, que no creerán en ti, pero tú tienes que creer en ti, en tu llamado, en tu ministerio, en lo que eres y cómo Dios te ve. Cuando tú te aceptas a ti mismo como Dios te creó y no buscas aprobación del mundo, no buscas consejo del mundo, no buscas amor del mundo, es porque tú sabes quién eres y así el enemigo no va a poder influenciar en ti. ¿Y qué pasa? Vas a tener victorias ahí. Dice la palabra de Dios, Santiago 4:7, que vamos a ver ahora en Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Sí? En Santiago capítulo 4, versículo 7, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, someted pues a Dios, resistid al enemigo, al diablo, y huirá de vosotros. Entonces, resistir es algo que nos pasa a todos, porque el enemigo pone tentaciones, pone ofertas, pone seducciones, pone malinfluenciarte, pone el quererte distraer, el quererte desenfocar, el que te enojes, el que guardes rencor, odio, resentimiento, venganza. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios y resistir a eso. Es decir, hay momentos que está la batalla, tú tienes que guardar silencio, si se trata de guardar silencio. O si, acuérdense que siempre el enemigo trata de que haya insultos o pleitos entre dos personas. Y cuando una se calla, el enemigo sale vencido. Y cuando una se va a orar, el enemigo huye. Entonces, de esa manera es como vamos aprendiendo a tener dominio en nosotros y en lo exterior y ganar batallas, someternos a Dios y creer en la palabra. Si la palabra nos dice es obediencia, porque a veces el enemigo viene con engaños, es que tu esposo te quiere mandar nada más, o a veces es que tu esposa te quiere controlar, manipular, o a veces tus hijos te quieren nada más utilizar. Entonces vienen puras mentiras que nosotros debemos desechar, no escucharlas, no obedecerlas ni oírlas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Someternos a Dios. Entonces, si es un consejo de Dios, te va a decir congrégate. Si es un consejo de Dios, te va a decir discípulate. Si es un consejo de Dios, te va a decir toma tu llamado. Si es un consejo de Dios, te va a decir sigue adelante. Si es un consejo de Dios, te va a decir ten fe. Si es un consejo de Dios, te va a decir ora, ayuna, acércate a Dios, busca a Dios. Ese es Dios. Pero cuando viene lo contrario, no obedezcas a tu esposo, no obedezcas a tu esposa, no obedezcas a Dios, no obedezcas a tu pastor, no te congregues, no te discipules, obedece cuando puedes, vierte cuando quieras, sirve a Dios si tienes ganas. Eso ya no es de Dios, eso es del enemigo. Entonces, ¿cómo vamos a derribar eso y ganarle ahí? Pues sometiéndonos a Dios, a su palabra. Entonces, si resistí al diablo, él huirá. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21.
estamos hablando conforme a la palabra para cómo tener victoria en lo exterior, ¿sí? Proverbios 18:21, dice la palabra de Dios, ¿sí? Proverbios 18:21, Proverbios 18:21, dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hablar desde nuestros pensamientos, tener dominio y también tener dominio en nuestro hablar. Si nuestro hablar y nuestro pensar están en dominio, en nuestros sentimientos, el enemigo no va a poder hacer nada. Si yo pienso, hablo, victoria, tengo victoria. Si yo pienso salud y hablo salud, tengo salud. Si yo pienso fe, hablo fe, voy a tener fe. Si yo pienso que soy vencedor y hablo y digo que soy vencedor, eso va a suceder. Si yo pienso que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo pienso y lo hablo, que Cristo me fortalece en todo, eso va a suceder, porque la palabra de Dios es constructiva de lo bueno o destructiva de lo malo. Entonces, eso sucede en los dos ámbitos. Cuando nosotros hablamos, ya sea de manera victoriosa, de manera verdadera, de manera victoriosa, de como está en la palabra, en bendición vamos a tener eso. Pero si nosotros hablamos lo contrario, eso va a suceder, porque las palabras te atan. Cuando nosotros aprendemos a tener dominio ahí, y eso nos cuesta a todos, porque la iglesia, todos, unos tienen más dominio, otros menos, otros no les cuesta. Hay áreas en las que nosotros tenemos que trabajar y aprender para tener dominio en lo exterior. Entonces, muchos dicen, es que ya casi terminaba esta carrera, casi terminaba este negocio, es que casi lograba este examen pasar. No, siempre debes declarar, lo pasé. Siempre debes declarar, el culto se realizó. Siempre debes declarar, tengo esto, por fe, llamando las cosas como si fueran. Eso es anticipar tus victorias, tener dominio sobre las promesas, porque las promesas que Dios nos ha dado son reales. Y el enemigo ataca con falta de fe, con incredulidad. ¿Dónde está tu Dios? Y aparte de eso te argumenta, o te dice el enemigo, y a pesar de que estás enfermo, y así vas a servir a Dios, y así vas a adorar a Dios, pues sí, así voy a servir a Dios, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a tener dominio en tu forma de hablar, vas a tener dominio en todo. Entonces, otra es que hay momentos de guardar silencio, hay momentos de dejar que Dios nos defienda, de no cargar con nada ni nadie. En Éxodo 14:14 dice la palabra de Dios. En Éxodo 14:14 dice la palabra de Dios, no lo digo yo. En Éxodo 14:14 dice la palabra de Dios. En Éxodo 14:14 dice la palabra de Dios. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay momentos de entregar todas las cargas a Dios, todos los asuntos a Dios, todos los problemas a Dios, todas las necesidades a Dios, todos los ciclos no resueltos a Dios, todas las injusticias a Dios, toda nuestra fe puesta en Dios y nuestro descanso puesto en las promesas de Dios. No cargar con nadie, soltarlos en el nombre de Jesús y soltarnos de ellos en el nombre de Jesús. Cuando uno ya viene, ya tiene dominio en esto, ya el enemigo llega, es que no te alcanza para pagar esto, pero ya lo pusiste en las manos de Dios, ya el enemigo no va a poder hacer nada, le cierra la puerta. Entonces, de esa manera duermes como un niño, como un bebé. Pero esa es una práctica, un ejercicio diario que se tiene que ejercitar para que no nos estresemos, no nos cansamos. A veces le tratamos de ayudar a Dios y es cuando nosotros nos cansamos porque queremos hacerlo por nosotros mismos. Y no es por nosotros mismos, es con el poder de Dios. Él lo va a resolver, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer como Él quiere. A veces uno tiene planes y los hace, Dios los hace mejores porque Él es el que mueve todo, Él hace su voluntad. Venimos a hacer su voluntad del Señor, no de nosotros, y es como Él va trabajando.
Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16 dice la palabra de Dios. En Primera de Pedro 1:16 dice la palabra de Dios. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Para tener victoria en lo exterior, tú tienes que vivir en santidad, ¿sí? Para tener victoria en lo exterior, tú tienes que, ¿qué? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17, dice la palabra de Dios. Orar sin cesar, ¿sí? Orar sin cesar. Para tener victoria en lo exterior, Hebreos 11:1. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tener fe, que vamos a tener todos los cultos de esta semana en victoria, que vamos a tener todo porque Dios es nuestro proveedor. Tener fe para vencer en lo exterior, en los asuntos que hay pendientes, tener fe que Dios lo va a hacer porque Él es el proveedor, Él es el dueño de todo. Por eso nosotros no debemos desanimarnos por nada, porque el enemigo a veces te desanima, que veas te pone escenarios, te pone escenas, te pone visiones, que estarás enfermo, que no podrás, y él te empieza a atacar con pensamientos, pero tú no le debes de creer, porque eso es mentiroso. La palabra de Dios dice que nosotros no nos faltará nada, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y por eso dice en Proverbios 4:28, en Proverbios 4:28 dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 4, versículo 28, dice la palabra de Dios. Es en Proverbios capítulo 4:26. Examina la senda de tus pies y todos los caminos sean rectos. O sea, que siempre estemos sabiendo que toda decisión sea buena va a traer consecuencias buenas. Toda decisión mala va a traer consecuencias malas. Si tú elegiste servir a Dios, la bendición va a ser para ti y para tus generaciones. Pero si tú no decidiste servir a Dios y no estar en el mundo, pues tu perdición es el infierno y las maldiciones que tienen ahí por adorar ídolos, idolatría. Y luego dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:8. Dice en el libro de Eclesiastés, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés? ¿Sí? Es importante ver qué dice siempre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad es la que nos cuida. La verdad es la que es real. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, dice la palabra de Dios. Dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que portillare el vallado lo morderá la serpiente. Entonces, para tener victoria en lo exterior, tú tienes que ser siempre perdonador y perdonar también, para que de esa manera no le abras hoyo al enemigo, no le abras nosotros tenemos un vallado, una protección, una cobertura de Dios. Cuando nosotros le fallamos a Dios por cualquier pecado o por no perdonar, se está abriendo ese vallado y el enemigo te ataca. Pero cuando uno pide perdón a Dios, confiesa su pecado, le cierras la puerta al enemigo y él se va. Entonces, si tú aprendes a hacer esto, él no va a poder hacer. Y por ejemplo, ¿cómo es la forma de que tu vallado no sea roto, que no se rompa, que no se haya hecho un hoyo? Pues es pidiendo perdón, es perdonar, es no metiendo cosas del ocultismo a tu casa, no meter idolatría o símbolos del ocultismo en tu casa. Es hacer oraciones de renuncia, de confesión, de pedir perdón y de renuncia. De esa manera destruir, echar fuera todo, enviarlo al abismo a todos los demonios en el nombre de Jesús. Entonces,
El que aportillare el vallado lo morderá la serpiente. Hay mucha gente que aportilla el vallado porque no tiene cuidado, no tiene dominio de sus pensamientos, de su mente. Entonces es importante que para que ese vallado no se rompa, no se agujere, tú tienes que tener dominio de tu mente, tus pensamientos, o hablar lo menos que puedas. Por eso nos hemos dado cuenta a través de los años que cuando gente viene a la iglesia, cuando uno les da más importancia, cuando uno se enfoca a ellos cuando no están maduros y están apañalados o no han crecido, después que ya no lo haces, ellos piensan que no los amas, o ellos piensan que no son importantes para Dios o para la congregación. Pero el Señor quiere que cada discípulo se deje enseñar, se deje procesar, porque Dios lo trajo para enseñarlo, Dios lo trajo para prepararlo, y no lo trae para querer enseñar, para querer estar arriba de su autoridad, jamás. Por eso nunca subleves la autoridad de Dios, porque ve qué le pasó a Jezabel y a Coré. Jezabel fue muerta y comida por los perros, y Coré se abrió la tierra y todo su séquito y todos los que le seguían se los tragó la tierra. Entonces hay un orden de autoridad. Nunca veas la corrección como un ataque, nunca veas la corrección de Dios como que Dios no tiene amor. No, porque tiene amor, por eso te habla tal y como está, tal de que si estás en pecado tienes que arrepentirte. Y la religión o la iglesia que no predica el evangelio del reino de Dios, pues no le importa tu salvación, solamente te entretiene, solamente te motiva, solamente te distrae, pero hasta ahí, pero no te salvas. Por eso aquí se instruye siempre que seas un guerrero, una guerrera, porque esa es la identidad que Dios de hijo te dio, pero eres un guerrero, una guerrera. Y diario hay una batalla que siempre declaramos que diario vencemos, pero es desde la forma de pensar y de hablar por fe, en fe y para fe. Y entonces eso es parte de la armadura de Dios, ¿verdad? Porque vamos a ver el consejo de Dios de ponerlos la armadura de Dios en Efesios 6:12. En Efesios 6:12 habla de la armadura de Jesucristo, ¿sí? En Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, ¿verdad? No lo digo yo, en Efesios capítulo 6 dice la palabra de Dios. En Efesios 6:10, la armadura de Dios, ¿sí? La armadura de Dios, ¿sí? Entonces, y en el 13 dice, en Efesios 6:13 al 19, ahí está la armadura de Dios, ¿sí? La armadura de Dios es poderosísima para tener dominio en ti y en lo exterior. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Habla de resistir en el día malo, habiendo acabado todo, está firme. Habla de resistir, habla de estar firme. 14, está pues firme. Otra vez nos dice firmes. Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, la fe es un arma ofensiva. La armadura es defensiva, pero la fe es ofensiva. Para avanzar se necesita fe. Por eso no caminamos por vista, sino por fe, poniendo los ojos en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que soy victorioso, soy victorioso. Si la palabra de Dios dice que estoy sano, estoy sano. Si la palabra de Dios dice que nadie me puede hacer frente, nadie me podrá hacer frente. Si la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la palabra de Dios dice orar sin cesar y creer a las promesas, es porque así va a ser. Entonces, en el 17, y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Habla de perseverar. En el camino de Dios no hay vuelta atrás. En el camino de Dios no hay que mirar a los lados. En el camino de Dios es mirar al frente, caminar por fe, no por vista. Que a veces hay momentos que, como todo ser humano se cansa, sí, ¿qué hay que hacer? Descansar y volver a caminar otras millas. Ya caminó otras millas, ¿qué hay que hacer? A luchar con armas espirituales, creerle a las promesas. Caminó otras millas, empieza a confiar más en Dios. Y así es como vas venciendo, porque no hay vuelta atrás. Dios nunca te dio un espíritu de cobardía, ni quiere cobardes en su reino, porque dice la palabra de Dios y es muy fuerte: los cobardes no heredarán el reino de Dios, los cobardes. Entonces yo no quiero ser cobarde, no sé tú. Por eso nosotros siempre predicamos a multitudes, a millones, ¿sí? Porque sabemos que la doctrina, tal y como está escrita, te fortalece, te levanta, te restaura. Hoy Dios tocó hablar del dominio, cómo tener dominio propio en ti mismo y cómo tener dominio en todo lo exterior. Entonces es importante que entiendas que nosotros, Dios nos ha dado poder y autoridad para ejercer dominio, pero hay cosas que no podemos nosotros decir esto es así. Dios es el que lo hace, porque a veces nosotros hacemos nuestros planes y Él rompe nuestros planes y dice: Dios, mis planes son estos. O a veces Dios dices: yo voy a hacer esta evangelización así, y Él te dice: no es así, es como yo quiero. Entonces Dios tiene la primera palabra, y la primera palabra es que Dios te ha dado poder, te ha dado una mente de Cristo, y hoy habló que Él te ha dado poder para que tú tengas dominio en ti mismo y en todas las áreas que pasamos, que vivimos, y que recuerdes que Él te dio poder y autoridad para ejercer dominio sobre también tus enemigos, porque vemos que habla la palabra de Deuteronomio que los del mundo tenían dominio con los hijos de Dios, y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú sepas quién manda a quién, pero más que nada es aprender a usarlas estratégicamente. Hay momentos de hablar, hay momentos de callar, hay momentos de orar, hay momentos de guerrear, hay momentos de caminar por fe, no por vista, hay momentos de dejar que Dios pelee, hay momentos de hablar pura victoria, decretar, anticipar, y esas es las estrategias que nos va dando para que no nos cansemos. Otra es que el Señor quiere que no cargues ningún problema. No fuiste diseñado para cargar, fuiste diseñado para soltar las cargas en Cristo. Hay muchos que están cargando las cargas y las están queriendo hacer y resolver ellos, y por eso se cansan. Por eso el Señor te está hablando hoy: aprende a soltar, a perdonar y a pedir perdón también, para que seas libre y ejerzas dominio en tu salvación, y esforzándonos día con día, teniendo dominio en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y en fe caminar en victoria, conquistando y teniendo dominio sobre todas las circunstancias que se presenten. Esta es la palabra que Dios nos dio hoy, y que sea de bendición para ti. Paz de Cristo, bendiciones.